estamos en vivo en la página de Facebook de la facultad, entonces bienvenidas a todas las personas que se unen a la transmisión. Profesor Diego, perdón, ya estamos listos. Bueno, buenas tardes, doctor Carlos Andrés Vélez, gerente de empresas CAB SAC, Servicios de Asesoría Financiera y Gestión de Riesgos. Es el conferencista de hoy quien nos va a dar la conferencia del SAGRILAB, Sistema de Autocontrol y Gestión Integral de Riesgos del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Primero que todo, antes de empezar con la introducción, quisiera promocionar los cursos que tiene el Laboratorio de Educación Financiera en el momento en el mercado. Tenemos gestión de portafolios de inversión, análisis fundamental de inversiones en acciones, análisis técnico de inversiones en acciones, finanzas corporativas, alternativas de inversión, finanzas para no financieros, análisis financiero, simulación financiera con RIT Simulator, contabilidad con NIP para no contadores, análisis financiero bajo NIP, cómo invertir y operar en opciones. Son 11 cursos que en estos momentos están en el mercado, donde ustedes pueden inscribirse e encontrar, por supuesto, los programas de cada curso. Y también tenemos el diplomado de bolsa. También el grupo SIGI de la Facultad de Ciencias Económicas tiene el diplomado del SARLAB. Y además también la Facultad de Ingeniería tiene el diplomado también del SARLAB, por si necesitan ver sus programas, con mucho gusto allá los pueden acceder a estas dos facultades. Esto en la Facultad de Ingeniería se encuentran todas en el portafolio de la Universidad de Antioquia, pueden acceder a estos links de los cursos, por supuesto. Es muy importante. Quisiera decirles que en el sistema de autocontrol y gestión integral del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo, antes de este se presentó el modelo SARLAB, que surge en Colombia en el año 2014. En concreto, es un mecanismo de gestión de riesgos desarrollado por el Banco de la República de Colombia. Con él se pretende evitar el lavado de activos y la financiación del terrorismo a través de las empresas. Si bien el mecanismo se aplica a todos los clientes vinculados contractualmente con cualquier entidad, sea una empresa privada o una entidad pública, para la Superintendencia Financiera, que es el organismo que propició su aparición de SARLAB, este mecanismo permite a las entidades financieras prevenir pérdidas que podrían sufrir al ser utilizadas como instrumentos para el lavado de activos y o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas como sus clientes o usuarios, por sus clientes o usuarios. Pero también las empresas del sector real deben implementar este modelo y ajustar sus sistemas de autocontrol y gestión del riesgo integral del lavado de activos y financiación del terrorismo. SAGRILAB para que cumplan con los recientes cambios en los que fue objeto el capítulo 10 de la circular básica jurídica de la Superintendencia de Sociedades. Aquellas empresas que ya tenían implementados sus sistemas tienen plazo hasta el 31 de mayo del 2021 para hacer las reformas estructurales que demanda la norma, y si no lo hacen se exponen a procesos sancionatorios que les pueden acarrear millonarias sanciones. También es limitado el tiempo que tienen los nuevos obligados para implementar sus SAGRILAB, entre ellos las oficinas de abogados, los contadores, las constructoras inmobiliarias y empresas del sector minero. El profesor Carlos Andrés Vélez Escobar, quien es nuestro conferencista invitado, nos expondrá el tema con más profundidad, siendo él el director del CAB, Servicios de Asesoría Asesoría Financiera y Gestión de Riesgos. Tiene experiencia de más de 10 años como docente universitario en programas de posgrado y de extensión en universidades importantes de la región. Estudios, es contador público, especialista en control organizacional de AFIP y tiene un MBA en finanzas corporativas de la Universidad del Valle de México. Bienvenido, doctor Carlos Andrés. Gracias, Diego Alonso, muy formal. Unas muy buenas tardes para todos y agradecerles pues esta invitación al Laboratorio Financiero de la Universidad de Antioquia, alma mater de la cual somos precisamente docentes en la maestría de finanzas. Y esta vez con un tema muy interesante, muy importante, de mucha actualidad, no solo por el componente obligatorio, de obligatoriedad, en el marco de un acto administrativo de la Superintendencia de Sociedades,
como es el capítulo 10, que ajustó en la circular básica jurídica del 24 de diciembre del 2020, todo el tema correspondiente al sistema de autocontrol y gestión integral del riesgo de lavado de activos, financiación de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, sino que es un tema que nosotros lo debemos revisar con mucho respeto, lo debemos de revisar no solamente en el ámbito organizacional, sino también en el contexto personal y familiar. Toda vez que estamos permanentemente adquiriendo bienes y servicios, comprando, vendiendo, transando, realizando operaciones, inversiones, en el mercado financiero, en el mercado inmobiliario y en diferentes mercados de la economía o sectores o subsectores de la economía. Entonces, no suscribamos este tema única y exclusivamente al plano de lo que es la organización y sus intereses desde el punto de vista del cumplimiento de un marco regulatorio, de unas mejores prácticas, de un sistema de autocontrol, de un sistema de prevención y control, sino que lo llevémoslo inicialmente a nuestras vidas y a nuestras relaciones comerciales en particular. Y pregúntese en lo siguiente para contextualizar este tema y poder hacer un símil entre lo que es los controles y la prevención de la organización con lo que es el control y la prevención en su vida como persona que adquiere bienes y servicios permanentemente. Y es, ¿a quién le compro? ¿A quién le vendo? ¿Qué tanto conozco? ¿A quién le compro? ¿Quién tanto conozco? ¿Qué tanto conozco? ¿A quién le vendo? Y si usted es el propietario de un bien, ¿sí? O usted quiere adquirir un bien, llámese una casa, llámese un apartamento, un lote, un vehículo, ¿sí? Un proyecto, o quiere hacer parte de una sociedad para poder materializar un proyecto empresarial, pues usted lo mínimo que se pregunta y se deberá preguntar es, ¿con quién me voy a relacionar? ¿A quién le voy a comprar ese bien? ¿Cuáles son las condiciones en que se va a hacer esta operación y esta transacción? Entonces, partimos de un concepto básico y fundamental que se llama el conocimiento del otro. ¿Qué tanto conozco al otro? ¿Sí? Estas normas, precisamente lo que buscan es que las organizaciones partan del principio del conocimiento de la contraparte. Y conocerlo no es única y exclusivamente establecer la relación de un dato, nombre, cédula, NID o nombre, sino algunas otras características que permitan tener una seguridad relativa de ese conocimiento y lo que llamamos técnicamente una debida diligencia. Entonces, partimos de una condición básica y es que en un mundo globalizado, en un mundo donde existen tantas maneras y estructuras de la delincuencia, pues las organizaciones y nosotros mismos necesitamos tener unas actividades de control para poder asegurar, y ya no unos mínimos, sino unas condiciones básicas frente al desarrollo de lo que es la organización y nuestras vidas. Esta es una de las motivaciones fundamentales por las cuales las superintendencias, porque no solamente estamos hablando de super sociedades, también estamos hablando de la Superintendencia Financiera de Colombia, con el SARLA 4.0, emitido en el mes de septiembre del año pasado. Estamos hablando también de las entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, a través del título 5 de la Circular Básica Jurídica, compilada precisamente a principios de este año, que regula todo el sector de la economía solidaria. También estamos hablando de puertos y transportes, estamos hablando de vigilancia, estamos hablando precisamente de notariado y registro, estamos hablando de la DIAN. Entonces, diferentes instituciones del Estado, pues, emiten normas para que sus entidades vigiladas, normadas y regladas, pues atiendan estos actos administrativos, diseñen e implementen sistemas de administración de riesgo que busca minimizar, que busca cubrir
la probabilidad de que las organizaciones sean utilizadas por grupos delincuenciales, por estructuras criminales, para realizar precisamente ese peligroso delito, ¿sí?, que se llama precisamente el lavado de activos, artículo 323 del Código Penal, y financiación de terrorismo, artículo 345 del mismo código. Y no es hablar precisamente desde el punto de vista penal, pero necesitamos entender un poco las sanciones que no solo se suscriben a la organización, sino también a las personas de la organización y especialmente a su estructura organizacional. Estamos hablando de la junta directiva, estamos hablando de la representación legal o representante legal, pero una figura muy particular que hemos escuchado hablar mucho, que es el oficial de cumplimiento o la persona encargada de cumplimiento. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es la importancia que tiene esta figura al interior de la organización? Y como lo he venido mencionando en diferentes espacios educativos, preguntémonos, esa figura de oficial de cumplimiento, ¿qué le aporta a la cadena de valor de la organización? Hagámonos esa pregunta y estoy totalmente seguro que muchas de las personas que nos están hoy escuchando y viendo, pues son oficiales de cumplimiento, no necesariamente entidades vigiladas por supersociedades, por otras superintendencias, y pregúntense y lleven esa pregunta a sus organizaciones. ¿Cuál es el rol que nosotros cumplimos dentro de la cadena de valor de la organización? ¿Qué tipo de riesgos son los que estamos administrando? ¿Qué es el SARLAF? Cuando nos habla que el tema del riesgo de SARLAF se asocia al riesgo legal, al riesgo operacional, al riesgo reputacional y al riesgo de contagio, ¿qué es eso? Al final, ¿qué responsabilidades estoy asumiendo? ¿Cuáles son los recursos mínimos y básicos que la organización debe disponer para que yo, como un oficial de cumplimiento del cual me he preparado, tengo una profesión, estudio, conozco los riesgos de este cargo, pues busco también que la organización se apropie y me apropie no solamente de conocimiento, sino también de tecnología, de automatización, de procesos, de infraestructura física, para poder realizar correctamente y desempeñar correctamente este cargo. Primero, porque la responsabilidad de la mitigación del riesgo no es únicamente del oficial de cumplimiento. Cuando nosotros vamos y revisamos precisamente esas funciones del oficial de cumplimiento en cada uno de los sistemas o en cada una de las normas de las diferentes superintendencias, vemos que el oficial de cumplimiento tiene como función velar porque se cumpla, velar porque el sistema funcione, velar porque las cosas se hagan correctamente, ¿sí? Pero no es el único responsable de que el sistema funcione correctamente. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? La responsabilidad es de toda la organización. La responsabilidad de la prevención y el control es de toda la organización, de todos los integrantes de la organización, empezando por junta directiva y terminando en el cargo de menor nivel de responsabilidad. Ahora, ese oficial de cumplimiento tiene consigo una gran responsabilidad que se llama precisamente el entrenamiento en este sistema. El oficial de cumplimiento debe integrar el resto de la organización para que funcione correctamente. En conclusión, se haga lo correcto correctamente. Que el sistema es infalible, no, no es infalible. Porque recuerden, estamos frente a grandes estructuras criminales. Demasiado poder, demasiado dinero, demasiadas capacidades. Nosotros que tenemos una norma, eso es lo que nos ampara a nosotros, una norma y una cantidad de vacíos. ¿Cómo hacemos nosotros desde el punto de vista organizacional, como oficiales de cumplimiento? Primero, ganando la legitimación en la organización transversalmente. Segundo, diseñar e implementar un modelo que sea acorde a las características de la organización y su mercado. Tercero, hacerlo cumplir. Entonces, en el contexto general de lo que llamamos oficial de cumplimiento, cumplir no es la única persona responsable del cumplir. Es por esto que estas normas, estos actos administrativos, estos capítulos de las diferentes superintendencias nos dicen régimen de sanciones
implemente, ordene, estructure un régimen de sanciones para quien no le cumpla. ¿Sí? Entonces vamos analizando, digamos, el nivel de importancia de lo que es el SARLAF, el SAGRILAF o todo lo que es prevención y control al interior de la organización. Esta semana desde la semana pasada hemos tenido una serie de noticias de desarticulación de bandas, de estructuras criminales, de lavadores de activos, con el sector X, Y y Z. No los voy a nombrar porque eso sería empezar a estigmatizar. Y el hecho de que sea una estructura, una banda, un conjunto de delincuentes que se apoderaron de realizar actividades ilícitas en un sector, no quiere decir que es todas las personas de ese sector los que son delincuentes o lavadores de activos. No podemos generalizar. Tenemos que entender que estas estructuras criminales tienen poderes demasiadamente grandes por su capacidad financiera, por su capacidad económica y por la misma condición de preparación que han tenido para poder estructurar, desarrollar e implementar ciertas tipologías de delitos de lavado de activos. Entonces, nuestro país, que es un país complejo, que es un país difícil, que tenemos los actores del conflicto, que tenemos una gran producción de coca en el año y en diferentes temporadas del año, pues entonces genera una mayor exposición a ese tipo de riesgos. Pero dos condiciones básicas. Primero, el lavado de activos lo tenemos que humanizar, ¿sí? Y segundo, lo debemos de narcotizar, porque no es solamente narcóticos, ¿sí? Hay más de 65 delitos conexos al lavado de activos. Y eso es algo importante entenderlo desde el punto de vista penal, pero también entenderlo desde el punto de vista criminológico, el modus operandi. Entonces, cuando a nosotros nos hablan de más de 65 delitos y nos dicen que de esos 65 delitos, 66 delitos, 42 delitos se suscriben a los delitos contra la administración pública y 4 delitos se suscriben a los delitos contra el sistema financiero, ya estamos hablando que más del 70% de los delitos de lavado de activos pues tiene que ver con esos dos conceptos de delito a la administración pública y delitos al sistema financiero, y no es tráfico de droga, y no es comercialización de droga, y no es únicamente, ¿sí?, exportación de droga. Bien, ahí nos empezamos a dar cuenta y entender que cuando nos hablan de lavado de activos, nos están hablando de algo mucho más grande que solamente un problema de narcóticos. Es mucho más que un tema de narcóticos. El enriquecimiento ilícito, producto de estas actividades, pues genera también que el Estado tenga que implementar otra serie de medidas, otra serie de condiciones, otros mecanismos para poder atacar las diferentes formas del delito. Bien, ubiquémonos entonces en esta condición normativa y técnica de lo que es un sistema de administración de riesgo. En términos generales, ¿qué busca un sistema de administración de riesgo? ¿Cuáles son las características fundamentales de un sistema de administración de riesgo? Entonces, nos hablan precisamente del proceso de la gestión de riesgo. Y nos dicen, identifique, mida, controle y monitoree. Y hay algo fundamental, es yo no administro lo que no mido. Necesito tener una medición para poder administrar. Pero también necesito tener unos procesos debidamente ordenados en la organización para poder identificar los riesgos de la misma. A nosotros el planteamiento general que nos hace precisamente la norma nos lleva a que desde el componente técnico vamos mejorando e implementando esas capacidades del desarrollo del proceso de la gestión de riesgo. Por eso es que la norma tiene una condición básica que dice aplicación de un enfoque basado en riesgos. ¿Y qué nos dice un enfoque basado en riesgos? Que es un tema muy importante, no solamente porque nos lo diga la recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional, desde el punto de vista de la cual insiste a que los países insta, motiva
a que los países, los supervisores, los sujetos obligados establezcan evaluaciones de riesgo y aplicación de un enfoque basado en riesgos. Al final, todo esto que nos dice, al final nos dice, mire, usted debe como organización tener un proceso sistémico que le permita no solo identificar sus vulnerabilidades, causas, eventos, factores internos y externos, ¿sí? Agentes generadores, fuentes de riesgo, áreas de impacto, sino que al identificar y especialmente identificar las causas, que posteriormente las pueda medir en ese concepto de consecuencia y probabilidad y establecer el nivel de severidad o nivel de peligro para su organización, le puede aplicar una serie de controles, una serie de actividades de controles coherentes a la naturaleza, característica de las operaciones de su organización y que le permitan mitigar la exposición a ese riesgo para que usted pueda establecer condiciones lógicas coherentes dentro del proceso, disminuya esa exposición y de esa manera pueda mitigar, pueda reducir la probabilidad de ocurrencia de eventos que lo pueden llevar precisamente a la materialización de un riesgo de lavado de activos y las sanciones de tipo penal y las sanciones de tipo económica y las sanciones de tipo reputacional que tiene precisamente este tipo de eventos de riesgo. Bien, hasta ahí la norma, hasta ahí el regulador, pues nos manda un mensaje muy contundente que dice, mire, usted es una entidad normada, vigilada y reglada, se somete a una regulación nacional basada en unas recomendaciones internacionales suscritas en el artículo 102 al 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto 2555 y otras normas y otras leyes en el país, por el cual yo como superintendencia, sea la que sea, pues tengo la obligación no solamente de emitir una norma, sino que también tengo la obligación de mirar si lo está cumpliendo o no lo está cumpliendo, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros debemos de prestar atención desde el punto de vista de qué es lo que necesitamos hacer, cómo lo necesitamos hacer, en qué tiempo lo necesitamos hacer, ¿sí? Ahora Diego Alonso nos hablaba de un plazo de mayo 31, el plazo fue modificado a agosto de este año, pasa de mayo 31 a agosto, es una normatividad, es un ajuste de la norma que se da a finales de la semana pasada. Listo, muy bien. Pero los tiempos siempre van a ser cortos para la cantidad de actividades de control que se necesitan implementar. Por eso que el que se deje distraer, que porque lo pasaron de mayo a agosto, es un tiempo suficientemente amplio y entonces ya lo dejo para el final, pues eso le va a jugar en contra, porque son muchos los elementos, componentes, mecanismos, instrumentos que hay que entrar a revisar para el diseño y la implementación. Muy bien. La norma nos está hablando de la ISO 31000 como proceso de la gestión de riesgo. Y es una práctica simplemente, ¿sí? Es una de las mejores prácticas para lo que es el diseño y la implementación del proceso de la gestión de riesgo. Bien, pero también nos dice que contar con un modelo integral que permita la aceptación y los diferentes niveles de riesgo. Ojo que el término aceptación hay que saberlo entender porque de entrada, ante los riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo, pues nosotros declaramos la cero tolerancia. Yo no digo que voy a tener como mínimo un lavador de activos, un financiador de terrorismo en el año 2021 y que esa es la meta o que ese es el límite de tolerancia. No, cero tolerancia. Ahora, ¿cómo se expresa esa cero tolerancia? En la práctica, ¿cómo se expresa esa cero tolerancia? En las prácticas de gobierno corporativo, en el código de ética o en gobierno corporativo, ¿cómo se expresa esa cero tolerancia? ¿Cuáles son las prácticas que observamos en la relación entre los administradores y el resto del personal para poder materializar esa cero tolerancia? Si es un proceso, pues nos va permitiendo afianzar una cultura, pero ¿cuál cultura? La cultura de la prevención y el control, la cultura de la atención de las situaciones, de la información y del reporte oportuno a las instituciones que nos reciben precisamente la información cuando consideramos que algo anormal está sucediendo en la organización y de la cual no tenemos una explicación de tipo técnica
u otra explicación posible. Y eso lo llamamos reporte de operación sospechosa, que no se entienda como una denuncia penal porque no es una denuncia penal. Entonces, hay unas características fundamentales de ese reporte de operación sospechosa. Muy bien. Y por último, cumplir con los estándares internacionales. El GAFI, como tal, es un estándar internacional. Entonces, cuando vamos y revisamos las 40 recomendaciones del GAFI, Grupo de Acción Financiero, pues encontramos de que esto es un estándar internacional, que lógicamente Colombia como país alineado a estas recomendaciones, pues las recoge, las acepta, las revisa y las traduce en norma, ¿sí? Y hay unos elementos fundamentales. Por ejemplo, el enfoque basado en riesgos, que ya lo mencionamos. Entonces, ahí hay unos elementos que se recogen en la norma. No voy a pasar por las 40 recomendaciones uno a uno, porque aquí se nos lleva la hora y media de trabajo, pero sí los elementos fundamentales que se recogen para esta norma y para lo que hoy en Colombia se viene trabajando en materia de prevención y control, y unos aspectos fundamentales como es precisamente las actividades y profesiones no financieras designadas. Entonces ahora Diego en la presentación mencionó firmas de abogados, firmas de contadores, ¿sí? Uno dice, ¿y por qué? ¿Cuál es la razón de que estas empresas de contadores, de que estas empresas de abogados, respetando las características y los límites de la norma, necesiten aplicar el régimen de medidas mínimas? O dependiendo de su tamaño, pues otras condiciones adicionales. Bien, claro, por la relación con las contrapartes. Estamos hablando de la relación desde el punto de vista de la asesoría jurídica, del manejo de casos, de situaciones, etcétera, etcétera. Lo mismo para el tema de la contaduría, como dos ejemplos puntuales. Pero hay unos temas que también nos dejan a nosotros todavía un poco inquietos desde el punto de vista de la instrumentalización de esos temas, como por ejemplo, beneficiario final. ¿Qué llamamos beneficiario final? El concepto de la norma nos menciona unas condiciones y unas características del beneficiario final. Muy bien, y las entendemos cuando estamos chequeando precisamente las definiciones y los conceptos de la norma. El tema es, llevemos a la práctica el control del beneficiario final. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cuál es la debida diligencia? ¿O cuál es la debida diligencia intensificada con el tema del beneficiario final? ¿Qué podría yo delimitar en una operación comercial cuando el beneficiario final lo identificamos con algún reporte negativo en alguna de las fuentes de información llamada listas restrictivas? Que es otro tema bien espinoso, del cual también debemos de tener una condición técnica de la revisión y de la implementación de las decisiones que tomamos precisamente de estas fuentes de información de listas restrictivas, que casi siempre lo que hacemos es contratar un proveedor de sus servicios, que hay muchos y muy buenos, que prestan muy buen servicio, que dan muy buen valor agregado, pero que en últimas el riesgo y la responsabilidad es suya. Usted lo que transfiere es un control. Usted no está transfiriendo el riesgo. Porque el cliente es suyo, el accionista es suyo, el socio es suyo, el proveedor es suyo, el empleado es de su empresa. Usted transfiere un control de algo que no va a poder hacer eficientemente, que es una administración de listas restrictivas, porque es que la relación es suya. Contractualmente usted fue el que estableció la relación con diferentes partes relacionadas, entre ellos sus clientes y sus proveedores. Entonces, ¿cómo está seleccionando? Y permítame que vaya pasando algunas diapositivas de esta forma, pero también necesitamos ir dándole cubrimiento a estos temas. ¿Cómo estamos decidiendo la contratación con proveedores de listas restrictivas? ¿Cuáles son los criterios que estamos asumiendo? ¿Qué estamos revisando? Muy bien. Entonces son, digamos, parámetros que van quedando ahí consignados para analizar correctamente cómo lo estamos haciendo y con base a qué políticas se está desarrollando. Bien,
En la nota interpretativa del GAFI, no me voy a quedar en el tema de GAFI, pero simplemente voy a pasar acá, nos habla del proceso, del enfoque basado en riesgos como un proceso de la gestión de riesgos. Entonces, vuelvo y repito, identificar, evaluar, monitorear, administrar, se homologa a lo que en la ISO 31000 identificamos como la evaluación y el análisis del riesgo, desde identificar, medir, controlar y monitorear. ¿Por qué es importante ese proceso? Repito, porque me permite desarrollar dos conceptos fundamentales, riesgo inherente y riesgo residual. Y con riesgo residual establezco el nivel de tolerancia. Si bien ya declaré que no tengo tolerancia al riesgo de lavado de activos, pero sí tengo un nivel de exposición posible a algunas actividades que me puedan llevar al riesgo de lavado de activos. Entonces, ¿cómo lo voy a mitigar? ¿Cómo lo voy a monitorear? O inclusive, ¿qué actividades en la organización tal vez termino anulando, cancelando o transfiriendo el riesgo? Es un tema de gestión. Una cosa es la gestión de riesgo como proceso y otra cosa es el proceso de gestión de riesgo como decisión o como tratamiento. Nos vamos enfocando precisamente a que la condición normativa nos lleva también a la aplicación de algunos estándares fundamentales en el proceso de la gestión de riesgo para poder no solo darle cumplimiento a una norma, sino cumplir el objetivo fundamental que es la prevención y el control. Listo. Normas hay muchas, leyes hay muchas, decretos hay muchos, condiciones de instrumentalización de todo lo anterior mencionado en los procesos de la organización, ahí es donde se fortalece la unidad de cumplimiento. ¿Cómo hacemos una traducción de todo ese marco normativo a un tema de procesos internos de la organización? Teniendo en cuenta tres elementos fundamentales. Uno, el amplio conocimiento del marco normativo y reglamentario de la organización y el sector. Dos, el conocimiento del proceso de la gestión de riesgo y el entrenamiento en el proceso de la gestión de riesgo. Porque no es leerme cuánta norma existe, no es leerme cuánta técnica emitan, es cómo te entrenas en la técnica, cómo entrenas a los demás en la técnica, cómo te preparas en la técnica para poder cumplir el desarrollo correcto del proceso de la gestión de riesgo. ¿Qué es identificar un riesgo? ¿Cómo describir un riesgo? ¿Cuáles son las partes del riesgo? Porque la mayoría de las veces y a la primera de cambio, cuando vemos un riesgo, termina que esa descripción no obedece a un riesgo, sino una desviación de control. Y señores, desviación de control no es el riesgo. Eso tal vez es la causa que puede originar el efecto, el objeto en riesgo o el área de impacto que es el riesgo. ¿Sí? Entonces, la técnica como segundo elemento es fundamental para poder diseñar e implementar, y no solamente diseñar e implementar, sino también mantener, sostener, administrar. Claro, diseño e implemento, pero a la primera de cambio se cayó. A la primera de cambio no duró sino un año. A la primera de cambio hubo una modificación normativa y el proyecto cayó, porque no se le sembraron los pilares lo suficientemente fuertes para que el sistema se construyera y resistiera en el tiempo. ¿Y eso qué es? Que el proceso de gestión de riesgo en la organización no se interiorizó como práctica, sino como concepto. Sí, todo el mundo sabemos qué es riesgo, sabemos que es proceso de riesgo, pero no sabemos identificar un riesgo correctamente. No sabemos identificar una señal de alerta de un acontecimiento, de una operación inusual, de una operación sospechosa, de un conjunto de posibles tipologías como formas y mecanismos de materializar el delito. Entonces no hubo entrenamiento. Y si no hay entrenamiento, solamente nos quedamos en teoría. Y la teoría como tal, pues entonces no genera los elementos fundamentales para poder desarrollar la práctica. Segundo elemento. Tercer elemento, el conocimiento del negocio. Y la pregunta es, la empresa donde usted trabaja, la organización a la cual usted pertenece, por el modelo de negocio, por el tipo de producto, por las condiciones de servicio, por los canales transaccionales,
por los segmentos que atiende, por las regiones donde opera, o el mercado donde opera está más o está menos expuesta al riesgo de lavado de activos. Y si entendemos el riesgo de lavado de activos como el proceso mediante el cual organizaciones criminales, pues tal vez en la región hay organizaciones criminales. Tal vez en esa región hay estructuras criminales. Tal vez en esa región, bajo esas estructuras, bajo esas condiciones, pues entonces puede que algún dinero o circulante de dinero que se genere y se transa en esas regiones o bajo esas condiciones transaccionales, usted puede estar inmerso en esa actividad. Entonces, no solo nos quedamos en entender el concepto de lo que es lavado de activos, como dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de actividades ilícitas. El tema es, ¿y mi organización cómo se expone? ¿Sí? Bajo el desarrollo de su objeto social, bajo el desarrollo de sus servicios, bajo las condiciones de lo que llamamos técnicamente el ambiente de control. El ambiente de control propicio, el aseguramiento de procesos, el ordenamiento de controles, ¿sí? El mensaje de la dirección. Pero cuando escuchamos frases como implemente esa norma solo por cumplir, porque aquí no pasa nada. Aquí todos nos conocemos. Aquí conocemos a todos los clientes. Aquí conocemos a todos los proveedores. O yo no voy a dejar de hacer una operación comercial con un cliente solo porque una norma me diga que tengo que actualizarle cada año cierta información y entonces el cliente se molesta y eso haría o aumenta la probabilidad de que le compre a otro y no a mí. Entonces, bájele al control, bájele a las medidas, bájele a las condiciones, porque una cosa es lo que usted me diga que tenga que hacer y otra es lo que el cliente quiera hacer. Entonces, eso se llama un mal ambiente de control, pésimamente propicio para el aseguramiento de lo que son las medidas de prevención y control de la organización. O cuando alguien escuche como oficial de cumplimiento, no lo consulte en listas, no lo vaya a reportar, me informa todo lo que usted vaya a hacer como oficial de cumplimiento, es porque ese día tal vez usted le va a tocar considerar si debe continuar o no debe continuar en esa empresa o en esa organización. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta, uno, esto es un tema que tiene relación a dos delitos severos en Colombia. Uno es lavado de activos, el otro es financiación de terrorismo, y hay un tercero que se llama proliferación de armas de destrucción masiva, ¿sí? Y que tiene más de 65 delitos conexos a esos dos primeros delitos que les acabo de mencionar. Entendido todo lo anterior, debemos también tener claro cuáles son nuestras debilidades, y no solamente desde el punto de vista metodológico, sino desde el punto de vista de conocimiento de lo que debemos de hacer correctamente. Bien. Estos objetivos del lavador de activos es lo que nosotros debemos de entender correctamente para poder establecer mecanismos de prevención y de control. Y al final, poder ordenar una serie de medidas que nos permita precisamente ir dándole un aseguramiento a los procesos de la organización y una tranquilidad relativa de que estamos haciendo lo correcto correctamente. Bien. Este tema también nos lleva a establecer, y voy a pasarme aquí todo el tema de terrorismo, simplemente lo voy a dejar para que ustedes vayan leyendo como algunos conceptos fundamentales de lo que es la financiación del terrorismo, porque todo lo vamos y lo empezamos a conversar única y exclusivamente al lavado de activos, no. También está la financiación de terrorismo, ¿sí? También hemos tenido en nuestro país y tenemos en nuestro país eventos que conllevan precisamente a situaciones. También existe la Organización de las Naciones Unidas,
donde maneja una lista de terrorismo o de terroristas. Entonces también debemos consultar esa lista vinculante llamada precisamente la lista ONU. Y tenemos que pedirle precisamente a nuestro proveedor de listas y de fuentes de información que me garantice cuáles son las consultas obligatorias, pero también cuáles son las fuentes de información complementarias y cómo las está trabajando en caso de que nos emita una calificación final. Bien, 4 frentes fundamentales, y me le robé esta diapositiva a la OIAF porque me parece muy interesante que nosotros hagamos la homologación a lo que es nuestra organización y preguntémonos cómo estamos en materia de cultura de prevención y control, ¿sí? ¿Qué es para nosotros cultura de prevención y control o cultura del comportamiento antirrechazo, del lavado de activos, cuando hemos comprado mercancía, ¿sí?, sin factura, cuando hemos comprado tecnología sin factura, cuando hemos comprado perfumería sin factura, cuando le hemos comprado a alguien algo que ha traído de alguna parte sin factura? ¿Cuál es su cultura desde el punto de vista comportamiento del rechazo de cometer delitos de lavado de activos? Si yo compro sin factura, si yo compro en un establecimiento no legalizado, o si le compro a una persona que trae mercancía de alguna parte sin legalizar, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy promoviendo? ¿Dónde está el tema del rechazo antilavado de activos? ¿O solamente es cuando entre a la organización? ¿O solamente cuando me pongo la escarapela a la organización? ¿O solamente son las 8 o 10 horas de trabajo en la organización? Prevención. Buscar evitar el delito mediante mecanismos penales o extrapenales. ¿Cómo estamos en materia de prevención en la organización? Detección e investigación. 4 elementos fundamentales que el Estado discute. Mitos y realidades, que me parece muy importante tener en cuenta, y es el SARLA, el SAGRILA no es un formulario de vinculación. Es mucho más que un formulario, es un sistema de riesgo. Entonces consideramos que ya tener el formulario de vinculación de cliente, de proveedores, de empleados, ¿sí?, ya tenemos un SARLA montado. Que solamente tener listas restrictivas, ya tenemos un SARLA montado. O tener un manual de procedimientos, ya tenemos un SARLA montado. Entonces, el SARLA lo suscribimos a una serie de papeles, no a una serie de actuaciones. Entonces, es importante que entendamos cómo al final se materializa en acciones la prevención y el control en nuestras organizaciones. Fundamentalmente, en esa relación con clientes, en esa relación con proveedores, pero ojo con eso, con esto, muchas veces el riesgo no está ni en clientes ni en proveedores. El riesgo lo tiene usted dentro con sus accionistas o con sus propietarios. ¿Por qué? Porque como son personas que también tienen otras actividades comerciales, otras actividades de participación patrimonial en otras empresas, como también son personas que pueden ser políticamente expuestos o públicamente expuestos, y por eso todavía quiero manejar los 2 conceptos. Entonces, usted se ubicó única y exclusivamente en el contexto cliente y en el contexto proveedor, pero se le olvidó mirar para atrás y usted tiene unos propietarios del cual también tiene que hacerle SARLA. ¿Cómo llega a establecer ese nivel de confianza o ese nivel de legitimidad? Y permítame, ese nivel de independencia y autonomía como oficial de cumplimiento para decir, le hago un SARLA, le hago unas actividades de prevención y control, hago unas actividades de conocimiento a los propietarios de la organización, incluido muchas veces el representante legal. Porque también a la estructura organizacional le hacemos una serie de prevención, le hacemos una serie de actividades de control. Entonces, importante que tengamos en cuenta, no se suscribe solamente a la relación comercial y contractual con clientes y proveedores, y extensivamente a los beneficiarios finales, también a los propietarios de la organización.
¿Cómo establecemos esos controles? Prevención del riesgo, prevenir que se introduzcan al sistema financiero recursos provenientes de actividades relacionadas con la. Y el control, detectar y reportar. Ahí está el punto, ahí está la clave de lo que es el control. Detectar y reportar operaciones que pretenden realizar o que se hayan realizado, del cual yo tengo un nivel de sospecha, no tengo certeza absoluta porque sería muy difícil, tendría que convertirme en un cuerpo de investigación y por más sarla que yo tengo, pues no soy ni fiscalía, ni CTI, ni juez de la República, ¿sí? Simplemente soy un oficial de cumplimiento que tengo unos elementos, tengo unos recursos, tengo unos procesos, me oriento bajo unas políticas, bajo unas normas previamente establecidas y aprobadas por la junta directiva o el consejo de administración y actúo de una forma profesional e independiente, con autonomía. ¿Qué quiere decir? Pues que yo no tengo que pedir un permiso a alguien de la estructura para inclusive activar el reporte de operación sospechosa ante la unidad de investigación y análisis financiero cuando respetando el debido proceso, o sea, el proceso de la organización, considero que se debe activar un ROS. ¿Sí? Ahora, la prudencia, el manejo y la discreción en esa actividad son fundamentales hasta para nuestra propia integridad, para nuestra propia tranquilidad, ¿sí? Uno no está ventilando a los cuatro vientos de que le aplicó un ROS a un cliente, a un proveedor o a un accionista. Simplemente es un reporte que se hace, se guarda, se conserva y no hay necesidad de generar una información masiva sobre lo que se está haciendo. Por eso es que los oficiales de cumplimiento pertenecemos al segundo nivel jerárquico de la organización y estamos suscritos a la junta directiva o dependemos administrativamente de la junta directiva y del consejo de administración. Bien. Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una empresa por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos. Yo necesito capitalizar la empresa. ¿Quién es el socio nuevo que llega? ¿De dónde proviene ese capital? ¿Sí? Yo necesito desarrollar una actividad comercial, explorar un nuevo segmento de mercado. ¿Cuáles son los riesgos que tiene ese segmento de mercado? Yo necesito establecer unas condiciones de mejoramiento de venta, de recaudo de cartera, de relacionamiento con clientes y proveedores. ¿Quiénes son sus clientes? ¿Quiénes son sus proveedores? ¿Cómo le están pagando? ¿Mediante qué canales transaccionales está haciendo precisamente las transacciones financieras? Suscribimos el tema del lavado de activos a las operaciones en efectivo. Claro, el efectivo tiene un mayor riesgo por esa condición de ser efectivo, ¿sí? Pero no solamente es el efectivo, también hay otro tipo de operaciones que inclusive pasan por los canales financieros tradicionales que pueden ser productos de operaciones ilícitas o ilegales. Muy bien. Entonces revisemos lo siguiente que es importante que tengamos en cuenta y aquí voy a ser un poco literal. Se incluye que los sujetos obligados deben cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el concepto de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Claro, es que cómo nos vendían a nosotros el tema de Sarlat, nos decían lavado de activos, financiación de terrorismo, ya nos están diciendo mediante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y además el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces ahí encontramos armas de destrucción masiva biológica y una cantidad de cosas, etcétera, difíciles de entender, porque no estamos en ese mundo de la construcción de armas de destrucción masiva ni entendiendo muy bien. Tendríamos que traer un investigador a que nos cuente cómo es ese tema de armas de destrucción masiva. Pero que hemos escuchado, hemos visto o nos han contado cómo en algunos países del Medio Oriente han aplicado estas estrategias de armas de destrucción masiva y en otros países inclusive.
Se elimina de los sujetos obligados. Ojo que aquí hay un tema muy importante, el análisis de riesgo de mercado. Yo no estaría muy de acuerdo con esa eliminación del análisis de riesgo de mercado. Me parece que debía haberse quedado ese análisis de riesgo de mercado. Se mantienen los cuatro pilares de riesgo, los cuatro principales riesgos asociados. Es que no se pueden retirar. ¿Cuál es el riesgo reputacional en caso de una materialización o un intento de materialización del riesgo de lavado de activos en su organización? ¿Sí? ¿Cuál es la imagen que dejas? Y no solamente la imagen es el letrero. Ojo, la imagen las personas. La imagen el oficial de cumplimiento. La imagen el representante legal. La imagen los directivos de la organización. ¿Sí? El riesgo operativo toda vez que esto es una operación, es una administración de procesos. Vincular un cliente, contratar un proveedor. ¿Sí? Aceptar un nuevo socio es un proceso en la organización. ¿Cómo estás ejecutando ese proceso teniendo en cuenta un equilibrio entre el control y la operación comercial? El riesgo legal, porque estamos frente al cumplimiento de algo, no solamente de normas emitidas por el Estado, sino que también estamos en ese marco contractual y legal en la relación con clientes, proveedores y demás. Y el contagio de las organizaciones del sector u otras organizaciones de actividades similares que puedan estar sufriendo, materializándose riesgos que al final me puede afectar por esa relación o por esa condición de igualdad en las actividades que se desarrolla. Y por último, se amplía el ámbito del sistema al SAGRILAB como sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral. Y es muy importante que entendamos qué nos dice el autocontrol y qué nos dice el riesgo integral. ¿Sí? Autocontrol y esos autos, ese yo porque el auto es yo con yo o yo ordenando, ¿sí? La autoevaluación, la autogestión, ¿sí? El autocontrol, esa conciencia fundamental de que la operación que estoy desarrollando, la estoy desarrollando correctamente sin esperar un proceso de auditoría o de revisión que me diga si sí o si no. Entonces, este sistema de autocontrol es un reconocimiento primero de la gravedad del tema o de la implicación del tema en la organización, transversalmente. Entonces, si entiendo ese nivel de responsabilidad, también comprendo el compromiso que debo de tener para hacer las cosas correctamente, no solo en el marco normativo general, sino también en el marco de normatividad interna de la organización y cómo desde el autocontrol contribuyo con el oficial de cumplimiento, para que me lo entiendan de una forma más funcional, a que el control, la prevención, el aseguramiento de objetivos sea una realidad en la organización y no solamente una utopía o un querer. Entonces es importante que tengamos en cuenta y por eso quisimos enmarcar este seminario, este conversatorio o esta sensibilización a los términos de SARLA-SAGRILAB para poder hacer una homologación general de lo que es precisamente el objetivo que persigue un sistema de administración de riesgos. Póngale las palabras que quiera, pero ya aquí nos encontramos con unas estructuras debidamente establecidas de las etapas, de los elementos que se respetan y se observan tanto para SARLAB, sea de la superintendencia que consideremos, y de SAGRILAB de las super sociedades. ¿Sí? Encontramos unos factores comunes, encontramos unos componentes comunes como son precisamente las etapas y los elementos. Entonces, si nosotros hacemos precisamente esa homologación entre SARLA y SAGRILAB y al final estamos enfocados en lo mismo, prevención, control, mitigación, ¿sí? Predicción, aseguramiento, objetivos, mejoramiento de procesos, pues vemos que en términos generales, para poder establecer el desarrollo de esos objetivos, necesitamos cumplir o entender y comprender dos fases fundamentales del sistema. 4 etapas, 4 elementos, 4 mecanismos
4 factores de riesgo y 4 instrumentos, y todo es 4, 4, 4, pero estos elementos, ¿sí?, que inicialmente lo establecemos en un grupo de 4, en SARLA se convierten en 8 elementos. En SAGRILA se recogen en 4 componentes. Vamos a revisarlo rápidamente. Entonces, si estamos hablando de SAGRILA como sistema de autocontrol de gestión de riesgo integral, de lavado de activos, la financiación de terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, en el tema de los elementos estamos hablando de diseño y aprobación, ¿de qué? De políticas. ¿Qué es una política? Es un lineamiento gerencial que permite a través de la política derivar un procedimiento, un conjunto de procedimientos, o sea, los cómo cumplo esta política. Si la política es una directriz gerencial aprobada por el Consejo de Directores, Consejo de Administración o Junta Directiva, la pregunta es, ¿y cómo instrumentalizo esa política y la llevo a un proceso, o a un procedimiento, o a una actividad de control? Entonces, por eso es que en diseño y aprobación, que primero no lo hace el oficial de cumplimiento solo. Esto es un tema que es de grupo. Esto es un tema que es de grupo interdisciplinario, líderes de procesos que establecen diferentes conversaciones para poder darle un norte y una línea de trabajo a los temas de autocontrol en gestión de riesgo. Bien. El segundo componente es la divulgación y la capacitación. Esto es fundamental. Aquí está el entrenamiento, aquí está el aseguramiento de controles, aquí está las formas de entender y comprender el oficial de cumplimiento qué tan asegurado está el proceso desde el punto de vista de la realización de las actividades de control por parte de los demás. Es que yo tengo que hacer un diagnóstico, no me puedo sola y exclusivamente quedar en una capacitación de 8 horas, 16 horas, diplomado de 120 horas y al final no hacer una evaluación de conocimientos o de destrezas o de habilidades o de desarrollo de las actividades del proceso. ¿Cómo lo entendió? ¿Sí? Si usted hace parte del equipo de compras, si usted hace parte del equipo comercial, si usted hace parte de la oficina jurídica, si usted hace parte de la oficina o de la dirección financiera, ¿cómo está entendiendo el SARLA? ¿Cuáles son sus oídos para el tema de prevención y control? ¿Sí? Vender a cualquier costo, ganarme clientes a cualquier costo, comisionar a cualquier costo, ¿sí? ¿Dónde se antepone los términos de seguridad con respecto a beneficio? Tercer componente, auditoría y cumplimiento. Designar al oficial de cumplimiento que tiene, si así lo entendemos desde la norma, algunas funciones de auditar el proceso de gestión de riesgo de lavado de activos. Y ahí es donde vienen las pruebas de desempeño, las pruebas de escritorio, la validación de conocimientos, la efectividad del proceso, la calificación del control, efectividad y cobertura, criterios de evaluación. Y por último, la asignación de funciones, responsabilidades y otras generalidades. ¿A quién? Pues a la estructura organizacional más los órganos de control de la organización. Entonces, hay unas funciones específicas que lo dice precisamente esta norma, que habla sobre junta directiva, habla de representante legal, habla de las funciones, los roles, las responsabilidades y las características del oficial de cumplimiento, de las funciones de la revisoría fiscal. Y ojo, capítulo revisoría fiscal. Muchos revisores fiscales que vienen en ese proceso de entrenamiento, de conocimiento, de destreza para poder auditar correctamente los sistemas de administración de riesgo de lavado de activos. ¿Cómo los están auditando? Difícilmente uno audita lo que no conoce, ¿sí? Es muy difícil auditar algo que uno no conoce. Las superintendencias están pidiendo, especialmente la financiera, especialmente Supersolidaria y Supersociedades, pidiendo que los revisores fiscales tengan una capacitación, un conocimiento, un entrenamiento y un aseguramiento de ese componente de auditoría al sistema de administración de riesgo de lavado de activos y certificar la efectividad del mismo. Señores revisores, ¿y qué es certificar la efectividad del mismo? ¿Sí?
Cuando yo emito un comunicado oficial de que este sistema es efectivo, ¿a qué me estoy comprometiendo? ¿A que funciona? ¿A que medianamente funciona? ¿A que realmente lo conozco y cubre los riesgos? Y el riesgo residual, después del desarrollo de esa matriz de riesgo, es coherente al nivel de, comillas, aceptación al riesgo, teniendo en cuenta de que no hay tolerancia, de que el sistema de alertas funciona correctamente, en que el componente de capacitación está siendo cubierto de una forma técnicamente correcto, de que las políticas se cumplen, de que los procedimientos se cumplen, o que simplemente emite un certificado de efectividad, no más por salir del paso. ¿Hasta qué punto se está haciendo correctamente el proceso de auditoría de un sistema que es tan complejo? Eso se llama elementos. Ahora, cuando hablamos de las etapas, nos vamos al círculo central y hablamos de la identificación, medición, control y monitoreo, que en últimas, en esta norma, pues nos cambian algunos términos, pero termina siendo exactamente igual. El proceso de la gestión de riesgos se establece a través de la evaluación y el análisis de los riesgos para poder establecer una mitigación del mismo a través de la gestión del riesgo. Controles, mejoramiento de controles, tratamiento de esos controles, reducción de las probabilidades o de los impactos. Ahora, si este es el SAGRILAB, el SARLA es exactamente lo mismo, solo que hay 4 componentes que se abren y se convierten en 8, ¿sí? Pero al final estamos hablando de lo mismo, con los mismos objetivos, con las mismas intenciones, con las mismas consideraciones. Pero también debemos de tener en cuenta que si revisamos la norma y la llevamos a una sola estructura, a un solo diagrama, a un solo dibujo, pues nos encontramos que hay 2 elementos fundamentales complementarios a las etapas y a los elementos, y se llama instrumentos y mecanismos del SARLAB. ¿Cómo instrumentalizo el SARLAB? A través de la aplicación de esos instrumentos y de esos mecanismos. ¿Y qué me dicen los mecanismos? Me está diciendo, mire, aquí hay algo fundamental que se llama conozca su cliente, conozca su proveedor, conozca su propietario, conozca el beneficiario final, ¿sí? Entienda bien el concepto para que pueda estructurar correctamente cada uno de esos aspectos del conocimiento. ¿Qué es conocerlo? ¿Cómo logro establecer una condición óptima de conocimiento? Ahí hay muchas preguntas y es desde el punto de vista del aseguramiento de la información de esas partes que acabo de mencionar, ¿cómo estamos frente al gobierno del dato? ¿Cómo estamos capturando información? ¿Cómo estamos procesando información? ¿Cómo estamos generando la compilación y la consolidación de la información, no solamente de una cámara de comercio, de un registro único tributario o de otros documentos de tipo financiero que nos pueden aportar estos mencionados, sino que otra información de tipo transaccional estoy apropiándome para poder entender que esas características económicas de ese cliente, esas necesidades de consumo, son coherentes a las transacciones que viene realizando conmigo. Entonces, estos temas que también empiezan a contemplar aspectos de tipo cuantitativo y lo llamamos la analítica de los datos. Entonces necesitamos conocer un poco de analítica de datos para poder establecer esas relaciones entre el perfil financiero y sus condiciones transaccionales. Volúmenes, frecuencias, ¿sí? Dentro del análisis para poder establecer en algunos casos señales de alerta de tipo transaccional. ¿Cuánto es lo normal que me consuma este cliente en este producto? ¿Y por qué me está consumiendo estos valores? Claro, perfecto, entre más me consuma mejor porque más vendo. Ahora, ¿cuál es la coherencia y concordancia que hay entre esas condiciones de este cliente y los volúmenes o los valores de venta o de facturación?
Ahí está el oficial de cumplimiento también haciendo un análisis, una analítica de datos, una relación de lo que es precisamente operaciones y transacciones. Segundo, conocimiento del mercado es fundamental. En qué mercados nacionales, internacionales o ambos mercados se desarrolla el objeto social de su organización. Identificación y análisis de operaciones inusuales. No todo lo inusual es sospechoso, mas sin embargo todo lo sospechoso sí es inusual, ¿sí? Pero esto es importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista de que la organización debe establecer unos parámetros de evaluación de todo aquello que se salga de la normalidad o de una normalidad posible. La pregunta es, ¿y en mi organización qué es normal? Con las operaciones de mis clientes, ¿qué es normal? Entonces hay un proceso que llama segmentación de factores de riesgo. Y ese proceso de segmentación de factores de riesgo, pues nos puede llevar y acercarnos a un mejor entendimiento de las características socioeconómicas, patrimoniales, transaccionales de mis clientes o de mis proveedores, ¿sí? Versus su capacidad transaccional o su comportamiento de normalidad. Y me estoy adentrando a unos temas que son no solo mucho más técnicos, sino que necesitan mayor tiempo de preparación. ¿Por qué? Porque si bien esto lo estamos viendo como sistemas muy cualitativos, también tienen un muy buen componente cuantitativo, y son los datos, y son las transacciones, y es toda la información que podemos tomar del entorno y de los comportamientos sectoriales, que para eso hay mucha información. Bien, segmentación de los factores de riesgo no lo podemos omitir. ¿Qué entendemos por factores de riesgo? ¿Sí? Entonces, tenemos diferentes condiciones en los factores de riesgo, como por ejemplo, establecer clientes, asociados, proveedores. ¿Cuáles son las características de sus clientes? Personas naturales, personas jurídicas. Dentro de personas jurídicas puede tener nacionales, puede tener privados, puede tener públicos, puede tener nacionales, puede tener extranjeros, ¿sí? Puede tener diferentes características. Uno de los trabajos fundamentales en el desarrollo, en el análisis, en esas primeras fases claves y estratégicas para el diseño e implementación de un sistema, es precisamente desarrollar la matriz de caracterización de clientes y proveedores. Conozca su cliente, conozca su proveedor y desarrolle una matriz de caracterización. Inclusive, le permite entender cuáles clientes tienen por vigilancia y los proveedores por vigilancia deben tener implementados un SARLAF. Entonces, pida ese certificado. Eso ya es una actividad de control, ¿sí? Hombre, es que tengo un cliente que por sus condiciones de desarrollo de objeto social, características de empresa, esta persona también necesita cumplir con un tema de SARLAF. Listo, pidámosle el certificado de cumplimiento. ¿Eso me mitiga la probabilidad de algo? Pues tal vez no, pero como mínimo ya tengo una actividad de control. Mi cliente también cumple el tema de SARLAF y me lo certifica. ¿A quién se lo puede pedir? Que se lo certifique el revisor fiscal, que se lo certifique el representante legal. Los oficiales de cumplimiento no certificamos, ¿sí? No firmamos desde el punto de vista certificados, a no ser de que se pida de que sea entregado por el oficial de cumplimiento. O con este factor de riesgos que es clave, pues que es que el riesgo es la persona. El riesgo es una persona que idealiza, analiza, estudia y al final comete el delito. Y esa persona puede ser o un cliente, o un proveedor, o un socio de la empresa, ¿sí? O un empleado. Claro, persona natural, el que comete el delito no es el letrero, el que comete el delito es una persona, el judicializado es una persona. Entonces, entender que el factor de riesgo también se suscribe a una característica propia
de este sistema, pero el riesgo es la persona. A ese es el que tengo que conocer, independiente la camisa que tenga puesta, porque yo también puedo tener clientes proveedores, ¿sí? Y también puedo tener clientes proveedores y también son propietarios de la empresa. Entonces puedo tener en una persona las tres figuras, ¿sí? Productos. ¿Cuáles son los productos de su organización y cuál es el nivel de riesgo que tiene cada uno o posiblemente cada uno de los productos de su organización? Productos o servicios. Canales de distribución entendidos también como canales transaccionales. ¿Cuáles son los medios que usted habilita o le habilita el sistema financiero para que realice los pagos, entre ellos el efectivo? Porque hay muchas empresas que por las características de los productos o servicios que presta, el pago se puede realizar inclusive en efectivo y reciben grandes cantidades de efectivo, ¿sí? Entonces, para eso también existen unos controles o unas actividades de controles que se llama declaración de operaciones en efectivo. Declare su operación en efectivo, de dónde viene, cuál es el origen de los recursos, ¿sí? De dónde proviene ese dinero, pero declárelo usted, no declárelo yo y fírmeme aquí, ¿sí? Declárelo y tenga un formato de declaración de operaciones en efectivo. Para operaciones en efectivo de cierta cuantía en adelante. Porque las operaciones en efectivo, en algunas de las superintendencias, especial, superfinanciera y super solidaria, se deben reportar periódicamente a la unidad de investigación y análisis financiero. Señores, todo lo que nosotros hacemos a nivel financiero se reporta, ¿sí? Existe la obligación. Como todos tenemos que ver con el sistema financiero de una u otra forma, sea porque tengamos una cuentica de ahorros, sea porque nos paguen la nómina por una cuenta de ahorros, todo eso la entidad está obligada en reportarlo periódicamente a través de unos informes estructurados para eso. ¿Qué quiere decir? Siempre nos están analizando nuestro movimiento transaccional o nuestro movimiento financiero. Y por último, la jurisdicción. Las jurisdicciones nacionales o extranjeras, y ahí viene un concepto fundamental de países de mayor riesgo. Usted puede tener un cliente, puede tener un proveedor, puede comercializar con alguna persona natural o jurídica que se encuentra en uno de esos países de mayor riesgo. Entonces, en la página del GAFI, en la página oficial del GAFI, encuentra uno o googlea países de mayor riesgo y ahí sale la lista de cuáles son los países de mayor riesgo o los países que están en lista gris o en alguna caracterización específica para que me lo entiendan de otra forma como países de mayor peligrosidad con respecto a los temas de lavado de activos y financiación del terrorismo, si así lo queremos entender de una forma más rápida. Muy bien. Este capítulo 10, como autocontrol y gestión del riesgo, nos trae también un tema de reporte de operación sospechosa a la OIAF. Entonces, lo primero que nos dice es, ojo que nosotros estamos aquí a través de el análisis de unos fenómenos delictivos, delincuenciales, que generan consecuencias negativas para la economía del país, para las empresas del sector real. ¿Listo? Se traducen en acaecimientos de riesgo, o sea, en materialización del riesgo que me lleva a afectar la operación, las condiciones legales de la organización, los aspectos reputacionales o el contagio que sufro o hago sufrir a otros, ¿sí? Y al final me dice, afecta el buen nombre, la competitividad, la productividad y la perdurabilidad de la empresa porque inclusive puede llegar hasta la cancelación de la misma, la intervención de la misma o la liquidación de la misma. Entonces, hasta allá la severidad de los riesgos. Hay un término de esta norma, de este capítulo 10 que es muy importante. Lo mencioné al principio y lo relaciono a un segundo término.
que se llama precisamente un enfoque basado en riesgos y su materialidad. ¿Qué es la materialidad? Cuando nos hablan de la materialidad, el Gafi nos explica el término de la materialidad como lo relacionado con el tamaño y la composición general de la economía y del sector en el cual se desarrolla la actividad de cada empresa. Entonces, la materialidad es como entender el contexto de la organización. Es entender los componentes, el contexto externo, el contexto interno y sus componentes específicos. Entonces, si nosotros hacemos un correcto estudio, un análisis para poder diseñar e implementar un sistema que en el tiempo tenga perdurabilidad, pues debemos hacer un análisis de la materialidad. ¿Qué quiere decir eso? La operación de la entidad, yo ahora se los dije como modelo de negocio, los productos, los servicios que ofrece, ¿sí? Los contratos que lleva a cabo o pretende desarrollar. Mira, estamos hablando también de abogados y de contadores, ¿sí? Las contrapartes y sus beneficiarios finales. Ojo con el término beneficiario final. Registro de beneficiario final. Ley 2010. Registro de beneficiario final. Es muy importante los proyectos que se vienen desarrollando en Colombia y algunos de carácter normativo con respecto al registro del beneficiario final. Y ojalá muy pronto tengamos un registro único de beneficiarios finales del sector público, o sea, quien contrata con el sector y al final, ¿quién es el beneficiario final? Discúlpeme la redundancia, pero es cierto, beneficiario final. ¿Quién es el acreedor del derecho económico? ¿Sí? A ver, este firmó aquí, pero esto que se va a ganar y esto que se va a transar, ¿hacia dónde va? ¿Quién es el acreedor del derecho económico? ¿Quién tiene la mayoría de esta sociedad? Y hay unos conceptos de beneficiario final circulante o circundante, ¿sí? La empresa circulante, ¿qué quiere decir? Es que hay empresas que son propietarias de otras empresas y entonces se va desarrollando como una cadena de la propiedad. ¿Hasta dónde nosotros somos capaces de identificar esas propiedades? Esas propiedades societarias, lógicamente. Entonces, ahí es donde necesitamos tener muy buenos proveedores de fuente de información de listas que nos permitan y nos acompañen en los procesos de las debidas diligencias intensificadas o las debidas diligencias ampliadas, como lo quiera llamar, es lo mismo. Uno le dicen de una forma, otro les dicen de otra forma, pero es ahondar en un proceso de evaluación y, ¿por qué no?, de investigar un poco más con algunos recursos complementarios para poder identificar quién es el beneficiario de esta operación o de esta transacción, pero no es solamente únicamente saber quién. Consúltelo en listas restrictivas para que pueda establecer sus condiciones de aseguramiento desde el punto de vista de que no vaya a estar o que no esté reportado negativamente en un tema de listas. Muy bien, esa materialidad es muy importante tenerlas en cuenta, porque al final me dice países o áreas geográficas de operaciones, de operación y canales transaccionales. Entonces, estos 6 componentes, que son los que me integran el estudio de la materialidad, nosotros lo debemos de tener en cuenta en el enfoque basado en riesgos de la organización. Bien, voy a pasarme aquí algunas diapositivas, no muchas, porque lógicamente ya vamos a ir cerrando y nos va permitiendo de esa misma manera entender mucho más, no solo los aspectos técnicos de una norma, sino la filosofía y la intención de la misma. ¿Para qué y el por qué? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo vamos de menos a más ganando ese espacio de conocimiento y reconocimiento de lo que son actividades de control, aseguramiento y cumplimiento de los objetivos? Prevenir el uso de las empresas o instituciones por elementos criminales para propósitos ilícitos desde, 1, el conocimiento del cliente y sus operaciones económicas. Señores, yo puedo tener muy buen SARLA, pero eso no me garantiza cero riesgo. Eso hay que tenerlo claro. El SARLA no caza delincuentes. Nosotros no somos policía judicial. Nosotros no somos cuerpo de investigación.
no somos fiscalía, somos oficiales de cumplimiento que carecemos de recursos para hacerle frente a estructuras criminales. Entonces, entendamos cuáles son los básicos y los mínimos de nosotros, ¿sí? Uno, que llamamos conocimiento, y con eso aperturé este conversatorio, este seminario o este curso. Conocer. ¿Qué es conocer y cómo estoy logrando el objetivo del conocer? Segundo, la definición de la población beneficiaria de lo que hago como organización y de las relaciones que tengo con terceros. Tercero, el monitoreo de las transacciones, operaciones que se realizan en diferentes canales transaccionales, en diferentes jurisdicciones, en la adquisición de productos y servicios por diferentes tipos de clientes o por operaciones con proveedores. Y ahí nombramos los factores de riesgo. Cuarto elemento, clave fundamental, la capacitación al personal. Sin eso no se logra ningún objetivo. No es el oficial de cumplimiento en una oficina, o ahora con los temas de teletrabajo, trabajo en casa, solo trabajando, buscando identificar señales de alerta, porque entonces va a morir en el intento. Oficiales de cumplimiento, se trabaja integralmente con los dueños del proceso. No se trabaja como islas. Se tiene que ir a revisar si se está entendiendo las actividades de control. Nos tenemos que legitimar en la acción, no en el escritorio. Es en el proceso, no en el escritorio. Tenemos que llegar allá a mirar cuáles son las falencias en los análisis, en la forma como quien opera el proceso está entendiendo el concepto de control, de prevención, de señales de alerta, de aseguramiento del mismo. Entonces, la capacitación del personal no se suscribe a una capacitación de 2 horas trillada, repetida, aburrida, el mismo muñeco hablando lo mismo por la misma intranet, con la misma evaluación de cada año, diciendo lo mismo. Entonces ya tenemos chuleado la capacitación, porque activamos la capacitación vía web, vía intranet, vía muñequito hablando, y entonces ya dijimos, esta es la capacitación. Fírmeme el acta, porque entonces ya está todo el personal de la organización ISCE capacitado. No, señor. Lo único que escucharon fue un muñequito hablar, pero tal vez de capacitación no hay nada. Porque como lo colocamos la sesión preguntas y nadie hace preguntas, como colocamos la sesión objeciones y nadie tiene objeciones, y es precisamente porque el componente de capacitación lo tenemos totalmente desconectado de la realidad. Y por último, el paso quinto, que es donde se materializa el tema del control, de la prevención, del control como tal, es cuando hacemos el reporte de la operación sospechosa a instancias competentes. Entonces, esa narrativa que hacemos, porque es un proceso narrativo lo que estamos haciendo, cuáles son los elementos fundamentales para que eso que le estamos reportando a la unidad de investigación y análisis financiero realmente sí le sirva y no sea una redacción que no aporte y no tenga argumentos que pueda llevar a que la unidad de investigación y análisis financiero posiblemente de ahí desprenda un tema de investigación y remita, si así lo considera, a la unidad de investigación de lavado de activos de la Fiscalía. Bien, muchos más temas con respecto a lo que es la aplicación de este estándar o de este capítulo o de esta práctica normativa regulatoria que debemos no solamente observar, sino que debemos diseñar y debemos de implementar de una forma correcta. Muy bien, mucha más información. Aquí tenemos cuáles son las empresas obligadas. Está precisamente en la normatividad. Hay demasiados cursos. Las super sociedades tienen cursos establecidos. Explica muy bien estos límites en el marco general y en el régimen de medidas mínimas. Agentes inmobiliarios, sectores de metales y piedras preciosas, servicios jurídicos y servicios contables, con una serie, digamos, de valores, límites, desde el punto de vista de activos, ¿sí?
de ingresos en salarios mínimos para poder determinar la obligatoriedad. El consejo es, o la recomendación es, si así usted no tuviera que hacerlo, hágalo simplemente por aseguramiento de su organización y del sector. ¿Cuántos años, cuánto tiempo viene conservando un buen nombre, buscando afianzar un nivel de credibilidad, de reputación, de imagen, de competitividad, para que en un solo evento posiblemente su organización desaparezca o usted se vea implicado en situaciones complejas? Muy bien, de esa forma abarcamos un tema muy introductorio, muy general, muy desde la condición del entendimiento de las prácticas, del proceso, del aseguramiento, de los controles, pero que sin duda pues necesitamos mayor preparación, mayor análisis, mayor entrenamiento para el logro de estos objetivos y no solamente del cumplimiento de un marco normativo por parte de los entes de vigilancia y control, sino especialmente para el ordenamiento de los objetivos organizacionales. Muy bien, cumplimos el tiempo que teníamos previsto para el trabajo que nos propusimos a través del laboratorio financiero de la Universidad de Antioquia. Agradecerle a Diego Alonso y a su equipo de apoyo, y de esa forma poder también poderlos en los diferentes programas, seminarios, diplomados, especialización, maestría y toda la oferta académica que tiene precisamente nuestra Universidad de Antioquia, para que la revisen, para que nos preparemos cada vez más, para que nos profesionalicemos, pero para que también divulguemos todo este tipo de información. Muchas gracias y una feliz noche para todos. Sí, buenas noches, profesor Carlos. Hay solamente una pregunta. Sé que estamos cortos de tiempo, pero para darle pues espacio a la niña que realiza la pregunta, Isabel Cristina, dice: buenas tardes. En la página de la Unidad de Investigación de Análisis Financiero, ¿puedo mirar si alguien es o fue oficial de cumplimiento de una empresa? ¿O dónde puedo verificar esa información? Gracias. Mira, solamente existe actualmente la relación de los oficiales de cumplimiento del sector financiero, no más. De resto no hay bases de datos de quién fue o quién es, ¿sí? Es un tema que ha generado mucha discusión. Yo, por ejemplo, en lo personal, no estoy de acuerdo de que los oficiales de cumplimiento de las organizaciones, inclusive las financieras, se registren en bases públicas. Hay que cuidarlos un poco. Es que no estamos administrando el proceso solo de relacionamiento con clientes. Esto es un tema que tiene que ver con delitos, con delincuencia, con estructuras criminales. Entonces, dejar tan evidente al oficial de cumplimiento es de pronto someterlo a otras cosas diferentes. No existe una relación de quién fue o de quién es oficial de cumplimiento diferente a los oficiales de cumplimiento del sector financiero en la página de la Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, profesor, nos dicen que la información y el enfoque es demasiado preciso, muy bueno, la gente queda muy satisfecha. Entonces, yo creo que de pronto miremos la opción de otra segunda charla, porque correcto, quedan con muchas expectativas pues Estamos prestos a que organicemos otro evento y miramos el resto de componentes que queda faltando. Aquí llevamos un 25% más o menos. Sí, pero súper bien. Mira, la última pregunta, porque ya debemos cerrar. Me gustaría saber, la hace Víctor Arredondo, si de los nuevos obligados de los diferentes sectores deben cumplir con los 2 o 3 requisitos, o con cumplir con uno ya estarían obligados. Ejemplo, ser del sector de metales preciosos, pero contar con 30.000 salarios mínimos legales vigentes. Sí, correcto. Ahí ya está obligado a montar Sagrilar. ¿Sí? Ya, Bueno, okay. cumpliendo con los ingresos, ya está obligado a montar su Sagrilar. En el régimen de medidas mínimas o en el régimen generales, y por eso es importante remitirse especialmente al capítulo,
donde están las condiciones específicas. ¿Sí? Bueno, a todos los asistentes muchas gracias al profesor Carlos Vélez, Diego Ramírez que le tocó, a nuestro coordinador que le tocó ausentarse, y a nuestro maravilloso equipo de comunicaciones, a María Daniela Álvarez, a Laura y a todos por el apoyo. Los invitamos para la conferencia el día de mañana. Entonces, para que aprovechemos y sigamos debatiendo en este espacio tan interesante que nos brinda el Laboratorio Financiero con nuestros panelistas. Muchísimas gracias, profesor, de nuevo, y feliz noche para todos. Igualmente, una buena noche para todos, que estén muy bien, hasta una nueva oportunidad. Gracias. Gracias, Daniela, gracias, hasta luego. Feliz noche, que estén muy bien. Chao, Daniela, gracias. Chao, profe, que esté bien.